Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que es la hidrografía, ¿verdad? Vamos a hablar de toda esa parte que tiene que ver con las aguas, ¿verdad? Los ríos, los lagos, los mares, las aguas subterráneas, ¿verdad? Y hablar un poco también de lo que son las cuencas aquí en Venezuela, qué cuencas tenemos. Entonces, pero vamos a hablar primero de los conceptos, vamos a ver qué significa la hidrografía. Pues la hidrografía es la parte de la geografía que se encarga de la descripción de las aguas del planeta Tierra. Y el concepto también es utilizado para nombrar al conjunto de aguas de una región o de un país. Entonces, fíjense, unos conceptos básicos en la hidrografía vendría siendo los ríos, ¿verdad? Rico como se ve aquí esos ríos. ¿Quién no se ha bañado en un río y ha disfrutado, verdad, de esta parte natural? Entonces, fíjense, un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad desde su nacimiento hasta su desembocadura en otro río, lago o en el mar. Un río puede ser más o menos caudaloso y posee un caudal. El caudal es toda esta paso, ¿no?, que tiene en las aguas de ese río. Posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año. Cuando el río es corto y estrecho, recibe el nombre de caño, riachuelo o arroyo. Fíjense aquí con respecto a lo que es el caudal, dice más o menos constante. ¿Por qué? Porque eso va dependiendo de la lluvia, ¿verdad?, que haya en las cabeceras de esos ríos o en la parte alta del río. Entonces, si hay lluvia, abundantes lluvias, pues el río va más cargado de agua, ¿verdad? Y la corriente, pues, es más fuerte, fluye más fuerte. Y también dependiendo de la parte del río. Fíjense, si es, por decirlo así, que cae en cascada desde la montaña, pues cae con más fuerza que en las partes más planas. Pero el caudal se debe es a eso, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de lluvia, ¿no? Y, por supuesto, la cantidad de agua que lleva ese río. Entonces, fíjense, otro concepto importante serían los lagos. Vamos a ver a qué se refieren los lagos. Aquí lo vemos en la imagen, ¿verdad? Que es como un depósito de agua, ¿verdad? Cerrado, de vegetación. Entonces, fíjense, se conoce como lago a la gran masa permanente de agua dulce depositada en hondonadas del terreno, que recoge aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios ríos, ¿verdad? Entonces es como el depósito, vamos a decirlo así, en un hundimiento de terreno en donde, bueno, está lleno de agua. Eso es lo que conocemos como los lagos. Y su formación, pues, se debe a diferentes procesos geológicos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: los movimientos tectónicos. El movimiento de la tierra, pues, puede hacer hundimientos en el terreno y, bueno, al llenarse de agua, pues forman estos lagos. Los movimientos de masa, también el vulcanismo, ¿verdad? Cuando hay erupción en un volcán y baja esa lava, también puede hacer, pues, hundimientos en el terreno. Y por la acción de glaciares, que es el derretimiento, ¿verdad?, del hielo, y bueno, esa agua pues se deposita en un hundimiento, una depresión, también se le llama a ese hundimiento de terreno. E incluso por impactos de meteoritos. Bueno, eso no es muy común, pero hay zonas en donde hay impactos de meteoritos, donde cae, pues hace ese hueco, ¿no? Ese hundimiento. Y al llover o también por las aguas subterráneas que emergen en el terreno, pues se forman esos lagos. Después tenemos otra parte de nuestra hidrografía, lo que son los mares, los océanos.
Fíjense, el mar es una porción de agua salada de tamaño inferior de los océanos y nos podemos dar cuenta con el mar cuando vamos a la playa, ¿verdad? Cuando disfrutamos de esa playa, pues estamos entrando al mar, pero bueno, es muy inferior al océano y vemos que, bueno, empieza con menos hundimiento, ¿no? En donde nos podemos bañar y a medida que nos vamos adentrando, pues se hace más profundo, ¿no? El terreno y por supuesto el agua nos puede cubrir. Y bueno, así a medida que vamos llegando al océano. Entonces, fíjense, el mar, pues es el conjunto de agua que cubre la mayor parte de la tierra. Si nos vamos al globo terráqueo, nos podemos dar cuenta que la mayor parte de la tierra o del globo terráqueo es agua, ¿verdad? Entonces, fíjense, los mares junto con los océanos ocupan un 70% de la superficie terrestre. Los mares son masas de agua en movimiento, vemos las olas, ¿verdad? Del mar, cómo está entonces en constante movimiento esas aguas del mar. Por otra parte, presentan una extensión y profundidad menor que los océanos, lo que les expliqué, ¿verdad? Vamos desde la orilla hasta que vamos adentrándonos más hacia el mar y vemos que va aumentando esa profundidad, ¿no? Entonces, para poder reconocer un mar y diferenciarlo de los océanos, hay que tener en cuenta que los océanos son la porción de agua más extensa y salada sobre la Tierra. Luego, en menor extensión y volumen de agua se encuentran los mares. Entonces, podemos ver allí esa parte importante de la hidrografía. Ahora, fíjense, otra parte importante es las aguas subterráneas. ¿Qué son las aguas subterráneas? Pues se entienden como aquellas masas de agua que se encuentran bajo la superficie del suelo y por supuesto forman parte del ciclo hidrológico que se infiltra a través del agua de lluvia, de la nieve, del agua que se infiltra de las lagunas y los ríos o en general cuando la capa superficial del suelo se encuentra saturada de agua, ¿verdad? Es donde se hacen, pues, se producen estos pozos de agua subterránea. Como lo vemos aquí, pues están debajo de la superficie del suelo. Luego tenemos las cuencas hidrográficas, muy importante esas cuencas hidrográficas porque también ayudan a generar energía y son importantísimas, ¿verdad? Fíjense que es una cuenca hidrográfica. Se conoce como cuenca hidrográfica al territorio que está drenado por un único sistema de drenaje natural, un río que desemboca en un mar o en un lago. Entonces podemos ver aquí en la imagen cómo diferentes ríos, riachuelos, arroyos, ¿verdad? Que son más pequeños que los ríos, pues desembocan en un lugar, ¿verdad? Y allí donde desembocan todos esos ríos, pues vendría formando una cuenca, ¿verdad? Que es la cantidad o mayor cantidad de agua dulce, ¿verdad? Que han drenado de esos ríos o que es causante o es causada por el drenaje de todos esos ríos. Entonces, fíjense, en Venezuela tenemos varias cuencas hidrográficas, ¿verdad? Hay unas más pequeñas, pero vamos a hablar de las más grandes cuencas que tenemos aquí en Venezuela. Entre ellas están la cuenca del lago de Maracaibo, ¿verdad? Aquí en la zona de Maracaibo. Está la cuenca del lago de Valencia, que es este moradito aquí pequeño, ¿verdad? Mismo en esa ciudad en Valencia. Tenemos la cuenca del Mar Caribe, que es toda esta costa, ¿verdad? Que tenemos aquí en Venezuela. Tenemos la cuenca del Golfo de Paria, también aquí en esta zona. Tenemos la cuenca del Orinoco, muy importante, el río Orinoco, ¿verdad? Que atraviesa por aquí nuestro país y allí hay cantidad de ríos, riachuelos
que, bueno, llegan a esta gran cuenca del Orinoco. Tenemos la cuenca del Cuyuní y la cuenca del Guanía Negro, que es esta parte de aquí. Entonces allí, bueno, tenemos grandes depósitos de agua dulce, muy importantes, bueno, para no solo generar energía, porque en muchas de esas cuencas se genera energía, sino para lo vital, la necesidad que tenemos las personas, ¿verdad? Sabemos que, bueno, no podemos vivir sin agua, bien sea para bañarnos o cubrir todas nuestras necesidades, para alimentarnos. Entonces es muy importante pues que cuidemos, ¿verdad? Este vital líquido que es el agua tan necesario para la vida y que bueno, gracias a Dios tenemos un país rico, ¿verdad? En esta agua, ¿no? Entonces, fíjense, vamos entonces a hablar la importancia, ¿no? De la hidrografía y el uso del agua. Dice el punto principal que estudia la hidrografía son los recursos hídricos continentales, o sea, el agua dulce que se encuentra disponible para los usos que le da el ser humano, un elemento de gran importancia desde hace ya unas cuantas décadas. Bueno, de toda la vida el hombre ha necesitado el agua para la supervivencia, para cubrir sus necesidades, limpieza, alimentación, todo, ¿verdad? Entonces, fíjense, el ser humano necesita de dichos recursos hídricos para satisfacer sus necesidades más básicas, como son la higiene y la alimentación. No olvidemos que beber agua es indispensable para nuestra salud, ya que se trata de un nutriente esencial para la mayoría de las funciones de nuestro organismo. Desde el punto de vista de la hidrografía, pues los ríos tienen un gran número de usos posibles que vamos a ver a continuación algunos de esos usos. Por ejemplo, el riego en las plantaciones agrícolas, ¿verdad? Todos esos agricultores cómo usan el agua de los ríos para regar todas esas plantaciones, para la navegación y creación de canales y puertos fluviales, ¿verdad? Para transportar mercancía, ¿verdad? Para la navegación de los barcos, del transporte de tantas cosas de mercancía, como productos importados, ¿verdad? Que querramos o que necesitemos de otros países o también para exportar productos de aquí de Venezuela hacia otros países, ¿verdad? Para el negocio, para el comercio. Entonces, fíjense lo importante que es esta parte de la hidrografía, ¿no? Otro uso importante es la producción de energía hidroeléctrica en saltos y represas, tanto naturales como artificiales. Podemos nombrar la represa del Guri, ¿verdad? Muy importante, que produce energía para gran parte de nuestro país. También otro uso importante es la creación de parques para el turismo y la recreación. Fíjense lo rico que es, ¿verdad? Irse a bañar y disfrutar de ese espacio natural, de un río. Qué rico, ¿verdad? Siempre y cuando, bueno, podamos también cuidarlo. Fíjense que en esto se pueden llevar también actividades como la natación y otros deportes. Cantidad de deportes que se hacen en el agua, ¿no? En la parte marítima. Y no solo en mar, sino en ríos también. Entonces, fíjense, otra función, dada la riqueza de minerales que se encuentran en gran parte de sus cauces, la minería los aprovecha para obtener metales como el oro y la plata y materiales que sirven para la construcción como la arena y grava, ¿verdad? Entonces también lo encontramos en los ríos, todos esos minerales, ¿verdad? Y esos materiales de construcción. Entonces, fíjense lo importante para tantos aspectos de nuestras vidas, la necesidad, ¿verdad?, que tenemos de este vital líquido y de, bueno, todas esas cosas que conseguimos, ¿verdad?, como son minerales y materiales de construcción,
necesarios también para construir nuestras casas y bueno, para también tener ese oro, esa plata que a veces utilizamos, ¿verdad? Esos zarcillos, esas cadenas, ¿verdad? Y también, bueno, para el oro, vean que el país pues tiene una gran reserva de oro que en situaciones pues se puede vender, ¿verdad? Y obtener gran recurso para solventar necesidades que se puedan presentar en el país también. Entonces, muy importante. Ahora, muy bien, vamos a ver en lo que es la hidrografía, pues hay un ciclo hidrológico, ¿verdad? Fundamental en el planeta Tierra, ¿verdad? Para pues lograr pues que a través de este proceso pues se pueda mantener, ¿no? Muchos aspectos bien sea las lluvias, bien sea conservar esas aguas de los ríos, ese proceso es de vital importancia para el planeta Tierra. Entonces vamos a hablar de qué es ese ciclo hidrológico. Se conoce como ciclo del agua o ciclo hidrológico al proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrosfera. Constituye uno de los circuitos más importantes del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie de desplazamientos y transformaciones físicas, por las cuales va atravesando los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. El ciclo del agua pues comienza con la evaporación del agua desde la superficie, ¿verdad? Esta parte de aquí, donde de los ríos, de los lagos, los mares, pues se evapora con el vapor de agua, va subiendo, ¿verdad? Hacia la atmósfera. Y pues se va elevando y a medida que se eleva, el vapor de agua contenido en el aire comienza a enfriarse y se condensa en pequeñas gotas de agua. ¿En donde se condensa? En las nubes, ¿verdad? Una vez condensada esa agua en las nubes, pues, pues da esa forma, ¿verdad? A esas nubes llenas de ese vital líquido, ¿verdad? Llenas de agua. Entonces, las nubes, pues, siempre vemos que están en movimiento y chocan entre sí hasta que algún momento, pues, se producen las precipitaciones, ¿verdad? Lo que vemos aquí, la lluvia, y vuelve otra vez a caer sobre los ríos, en la superficie terrestre, ¿verdad? Para volver a hacer ese ciclo o ese proceso, ¿no? Del agua, proceso de circulación del agua. Entonces, fíjense, esas precipitaciones pues son producidas por el propio peso del agua. Una vez que esas nubes están tan llenas de agua, pues el peso hace que, bueno, se vacía o caiga esa lluvia. Entonces, cuando la temperatura en esta parte aquí arriba de la atmósfera, ¿verdad?, es muy baja, las precipitaciones pueden caer en forma de hielo, que es el granizo, o nieve, como lo vemos aquí en los picos de las montañas, donde la temperatura es muy baja, aquí arriba en la atmósfera, pues caen en vez de forma líquida, como lo observamos anteriormente, pues cae de forma sólida, ¿verdad? Como es el hielo o la nieve. Entonces, fíjense lo importante. Aquí también tenemos lo que habíamos hablado de las aguas subterráneas, ¿verdad? Estas aguas que se consiguen también debajo de la tierra, ¿verdad? Por la saturación de agua que contiene este suelo. Entonces, esas también, pues, sirven en este ciclo hidrológico, ¿verdad? O esta circulación del agua. Entonces vean lo importante, ¿no?, de la naturaleza, cómo cumple este ciclo y cómo a través de esta circulación, pues, van ocurriendo todos estos factores, ¿no? Lo que es la lluvia, lo que es
a veces cuando sentimos esa humedad con el vapor de agua, ¿verdad? Que lo vimos también en la parte del clima, ¿verdad? En clases anteriores. Entonces nos podemos dar cuenta lo importante y vital que es el agua en nuestras vidas. Entonces los insto a que, bueno, tengamos conciencia y cuidemos nuestras aguas, evitemos la contaminación de las aguas, porque si ensuciamos las aguas, pues no vamos a tener ese líquido vital, no vamos a tener ese espacio, ¿verdad? Bien sea para disfrutar o para aprovechar el agua, para cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, reflexionemos un poco sobre el cuidado del agua, el cuidado de toda nuestra naturaleza en sí, ¿verdad? A lo largo que hemos visto las clases, lo importante que es la vegetación, el cuidado de la vegetación, el cuidado de nuestras aguas, y entonces debemos de cuidar nuestro planeta Tierra, nuestro lugar de vida, ¿verdad? Y el que nos da pues todos esos privilegios y puede cubrir todas nuestras necesidades, tanto a nivel de limpieza como nuestra alimentación. Entonces, cuidemos nuestro planeta. Entonces, nos vemos en una próxima clase.